a grabar. Bien. Como les decía, en estas tecnologías, desde el lado de frontend, antes de dar inicio al framework de Angular, tenía que introducir en los conceptos que eran etiquetas HTML, que es un lenguaje de tipado. También tenía que entrar a hablar sobre hojas de estilo y también tenía que entrar a hablar sobre TypeScript, porque los frameworks que hoy en día existen desde el lado de frontend tienen, digamos, trabajan con TypeScript, ¿sí? Entonces es muy importante, digamos, conocerlo antes de entrar a hablar sobre un framework respectivo, ¿sí? Porque si no, la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor. Bien, entonces, esta presentación la he dejado para que puedan mirarla. Hoy me voy a centrar más en la parte de cómo crear un nuevo proyecto con Angular y explicar los diferentes componentes que tiene ese proyecto para que comencemos a entender. Pero también quiero mostrarles cuáles son, digamos, hoy en día en el oferta laboral los diferentes frameworks desde el lado de frontend que hay. Entonces veamos esta tablita. Bueno, los frameworks que hay realmente que ustedes nos han escuchado es React, está Angular y está Vue, ¿sí? React, básicamente, la curva de aprendizaje comparado con Angular, digamos que Angular tiene una curva de aprendizaje inicial mayor, mientras que React, a medida que se va avanzando en el aprendizaje, su curva de aprendizaje va aumentando. Angular, pues, saben que fue desarrollado por Google, mientras que React fue desarrollado por Facebook, ¿sí? Entonces, los creadores de Facebook tienen y trabajan con su framework de React. Y Vue, básicamente, fue uno de los empleados que trabajó en Google, diseñó Vue, ¿sí? A ver, quiero mostrarles bueno, acá no está, era una tablita de comparación que no la estoy viendo, sobre los diferentes frameworks que pudiéramos mirar. No sé qué se me hizo, creo que la dejé al final. Aquí está. Bien, entonces, esta es una tabla comparativa, es muy importante mirarla, el por qué se decidió, digamos, en este curso seguir con Angular. Porque, digamos, entre Angular y React hay una competencia en oferta laboral. Entonces, Angular trabaja bajo un framework de modelo vista controlador. Entonces, se van a dar cuenta ahora cuando creamos un proyecto. React básicamente se trabaja con una librería en JavaScript y Vue trabaja con un framework, ¿sí? Y es muy parecido, digamos, una vez que se aprende a manejar Angular, con Vue, digamos, la curva de aprendizaje es mucho más baja, pero con React puede aumentar, como les digo. Los fundadores, pues ya saben, aquí fue Google, fue uno de los creadores del framework de Angular, Facebook, y básicamente uno de los empleados de Google que creó lo que fue Vue. Está escrito en TypeScript, entonces la interacción es con TypeScript, con React es con JavaScript y con Vue se puede hacer en TypeScript y JavaScript. Uno de los más, digamos, si uno consulta los más populares son React, ¿sí? Pero digamos desde el lado de Latinoamérica, la oferta laboral está dando más hacia el lado de Angular, ¿sí? Y lo bueno de estos tres frameworks del lado de frontend es que el framework que hay, que es Ionic, para crear aplicaciones móviles, estas aplicaciones móviles híbridas, ¿sí? Trabajan bajo estos tres frameworks frontend. Entonces, uno ha, digamos, avanzado en una curva de aprendizaje aprendiendo estos frameworks porque Ionic trabaja bajo Angular o bajo React, pero no bajo Vue, ¿sí? Trabaja bajo estos dos. El performance, digamos, desde el lado de Angular es bajo, en React es alto y en Vue es alto. El tamaño de cada uno y lo que es la curva de aprendizaje es un paso de curva de aprendizaje.
al inicio parece que fuera mucho más fácil que Angular, pero a medida que va avanzando se va haciendo, digamos, la curva va aumentando. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para crear un proyecto en Angular? Entonces, la información que estaba aquí era que primero debemos instalar Angular haciendo uso del administrador de paquetes de Node.js, dándole npm, perdón, install -que @angular/click. ¿Sí? Yo en este lado, yo ya tengo Angular instalado. ¿Cómo me doy cuenta? La manera de interactuar con Angular es a través de línea de comandos, como les decía. Dentro de esta presentación también están los comandos más importantes que se trabajan. Y aquí le podemos dar ng-versión. Denme un segundo, admito a alguien. Y de nuevo vuelvo acá. Y básicamente lo que va es a desplegarme la información acerca de la versión que tengo de Angular. Entonces yo tengo la versión 11.2.7. La versión de Node.js, ¿sí? Y los diferentes paquetes que necesita Angular, digamos, para poder correr, ¿sí? La página oficial de Angular, igual acá está dentro de la presentación, por eso le estaba mostrando, es angular.io. Está muy completa. Deben fijarse, por ejemplo, en el lado izquierdo, dice que la versión estable, siempre es importante instalar las versiones estables. La versión estable es la versión 12.2.6. Y cuando yo le doy clic aquí, yo puedo desplegar las diferentes versiones, ¿sí? Entonces yo puedo decirle aquí, quiero ir a la versión 11 y mirar la documentación respectiva a esa versión. Para actualizar Angular, la 12.2.5, bueno, ahí tienes una mayor y si quieres ir a una menor, tocaría desinstalar Angular, ¿sí? Para desinstalar Angular, tienes que darle npm uninstall lo mismo, uninstall, ¿sí? Tienes que decirle npm uninstall. Si quieres ir a una versión menor, te toca desinstalarla. Si quieres ir a una versión mayor, puedes hacer un upgrade, pero en este caso tienes que desinstalarla porque vas a ir a una versión menor. Entonces le puedes dar npm uninstall y le puedes decir @angularclip, /angularclip. Aquí voy a... Igual aquí no muestran información, pero si quiero, lo que les decía, van a encontrar Angular en dos versiones. Porque Angular, digamos, inicialmente funcionaba como si fuera una librería JS, ¿sí? Como JavaScript. Y luego fue sacado la versión de Angular Click, que es a partir de línea de comandos, ¿sí? Entonces, intenten instalar, ¿sí? Si tienen problemas, pues pueden decirme y ahí vamos viendo. Entonces voy a avanzar, es para poder crear un proyecto, no vamos a hacer nada más, es crear el proyecto, mirar lo que tiene interno Angular, ¿sí? Para ir paso a paso. También, si no tienen Angular, entonces podemos entrar, existen dos plataformas, una que es esta Plunker. Plunker es una plataforma online. Vamos a ver qué me la abre acá. Y Plunker, yo puedo empezar un código, ¿sí? Y puedo empezar, aquí tiene los diferentes frameworks, ¿sí? Tiene pues Angular versión JS, Angular Click, tiene JavaScript y tiene React. Entonces le damos a Angular Click, ¿sí?
Y aquí obviamente va a cambiar un poco referente a cómo lo vamos a ver si creamos la aplicación de manera local. Esto es lo que inicialmente van a ver en esta versión, ¿sí? Ya voy a explicar cada uno de estos que ahorita lo explico a la par, ¿sí? Si no quieren instalar el día de hoy o no han instalado la aplicación, entonces no quieren atrasarse. Sí, aquí tiene el index.html. Y vamos a mostrar esta con la versión que queda de manera local y van a ver que cambia. Cambia, digamos, en la estructura de los archivos, los diferentes archivos que hay, etcétera. Bien, entonces, una vez ya está aquí, voy a abrir la consola o el terminal. Voy a darle aquí clear para limpiar. Y voy a ubicarme en un directorio donde vaya a crear mi nuevo proyecto. Entonces, voy a ir aquí. Voy a ir a mi carpeta, denme un segundo, se llama información. Bueno, no me está aquí. Ya, la tenía acá adentro. Voy a limpiar acá. Y aquí voy a ir a este repositorio y voy a ir acá. Sí. Entonces voy a guardarlo en este 2021-2 y voy a crear un nuevo proyecto. Entonces voy a crear un proyecto que se va a llamar Angular. Listo. Ahí ya tengo el directorio que se llama Angular. Voy a entrar al directorio. Voy a limpiar. Bien. Entonces ahí ya tengo mi directorio, ya lo he creado. Y voy a darle los comandos para crear un nuevo proyecto. Entonces voy a ir acá antes de crear los comandos para que miren la documentación. ¿Sí? Entonces aquí dice, debo siempre para interactuar con Angular, los comandos iniciales son ng. Entonces debo decirle ng, new y el nombre del proyecto. ¿Sí? También hay otros comandos que luego vamos a mirar el día de mañana, pero por ahora vamos a decirle ng, new, y vamos a decirle el nombre del proyecto y vamos a decirle introducción, ¿sí? Que es, estamos empezando. Entonces, cuando le decimos ng new, él comienza a hacernos un par de preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a ir explicando estas preguntas. Él nos dice aquí si yo quiero usar el modo estricto. Entonces, recordemos que el modo estricto con TypeScript, él utilizaba el use strict, ¿sí? Cuando estábamos trabajando con TypeScript, que nosotros en el tsconfig lo habilitábamos. Entonces, aquí básicamente nos está diciendo si usted quiere habilitarlo. Entonces, simplemente le decimos que sí, ¿sí? El modo estricto básicamente es para sacar más warnings, cosas que deben ser de manera correcta escritos en código de TypeScript. Entonces, vamos a decirle que sí. Y luego nos va a preguntar algo si a usted le gustaría adicionar el Angular Router. Entonces, Angular Routing, básicamente, ahorita hablamos un poco de él, es un módulo y básicamente este es el responsable de las rutas de navegación, es decir, que yo tenga mi aplicación y pueda navegar sobre las diferentes rutas que vaya a construir. Por ejemplo, mi sitio se llama localhost/home, localhost/productos, ¿sí? Esas son cada una de las rutas que puedo navegar. Entonces, ese es el responsable y debemos adicionarlo de manera obligatoria. Entonces, decimos que sí. Luego, nos va a preguntar qué hojas de estilos. Entonces, como les decía, él tiene hojas de estilos de CSS, ¿sí? Tiene la hoja de estilo SCSS, que hay dos de preprocesador y SAS. Entonces, vamos a elegir SCSS
que es el que hemos estado trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ioni a la final trabaja con un preprocesador de hojas de estilo y no trabaja con CSS, ¿sí? Entonces es como uno de los motivos el por qué se inició, digamos, este curso con SCSS. Entonces vamos a decirle, hay otras hojas de estilo que yo les decía, está less y está use, ¿sí? Entonces vamos a decirle que vamos a inicializar con esta SCSS. Él va a comenzar a crear los diferentes archivos y estructuras que va a requerir. Él se va a demorar un poco porque comienza a instalar paquetes, ¿sí? Necesita conexión a internet para poder hacer el llamado a estos paquetes. Entonces, él va a tomar su tiempo, dependiendo de la conexión a internet, ¿sí? Del procesador, él puede tomar un poco de tiempo. Entonces, ahí está instalando paquetes NPM, ¿sí? Está instalando, él instala bastantes paquetes. Esos paquetes, ¿dónde se guardan? Se guardan en el directorio Now Modules, ¿sí? Normalmente, el directorio Now Modules llega a pesar mucho, entonces ese no se sube en GitHub, ¿sí? Ese no se sube en GitHub. Normalmente, o en GitHub, básicamente lo que se hace es utilizar un archivo que se llama git ignore, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar esa parte. Lo bueno de Angular es que cuando Angular está instalando, él también instala ya los archivos de Git y Git ignore. Ahorita hablo. Entonces, él ya los instaló. Dice, ya están los paquetes instalados, ¿sí? Y vamos a mirar, voy a darle aquí un ls para poder mirar. Y aquí vemos que él me creó un directorio que ya se llama introducción, ¿sí? Que es con el nombre. Entonces vamos a abrir ese directorio. Voy a abrirlo con Visual Studio Code. Voy a la carpeta que es aquí en Angular. Y simplemente la puedo también arrastrar para que me la abra. O irla a buscar. Entonces aquí, si ustedes ven, estos son todos los directorios. Ya vamos a hablar sobre cada uno de ellos que ya ha creado el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a mirar, si ustedes ven, aquí hay un archivo, como les decía, el git ignore. Este punto git ignore se suele usar en el repositorio Git. ¿Por qué? Porque estos son los archivos que cuando se van a subir al repositorio de GitHub, él va a ignorar. ¿Sí? En este caso, la dependencia que va a ignorar es NoModules, porque va a pesar demasiado. ¿Sí? Entonces, eso puede tardar horas y básicamente cuando uno hace un push, un pull lo que hace básicamente al hacer el pull, va a descargar las fuentes, pero uno con el comando, luego npm install, lo que hace es fijarse en qué dependencias tiene usted o usted ha trabajado y esas dependencias en dónde se encuentra en un archivo que se llama el package.json. Entonces, esta package.json básicamente son las diferentes dependencias que usted ha instalado. ¿Sí? Esto donde lo vimos, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la clase pasada y le decimos npm init? Entonces, cuando iniciamos npm init, él creó de manera automática el package.json. Cuando creó el package.json y nosotros comenzamos a instalar una dependencia, que en este caso era NoSAS, automáticamente él adicionó aquí una dependencia que se llamaba NoSAS. Por ejemplo, aquí vemos las diferentes dependencias que tiene Angular. ¿Sí? Entonces, tiene bastantes dependencias. Estas dependencias, si ustedes ven, hay unas que dice dependencias y unas que dicen dependencias. Estas dependencias que ustedes ven acá son las que se necesita cuando la aplicación va a pasar a modo de producción. ¿Sí? Entonces, uno desarrolla aquí, pero a modo de producción básicamente son puros HTML y un CSS y un JS comprimido. ¿Sí? Él adiciona todo eso
Y también las imágenes, todos los guarda en un solo directorio. Luego hablamos de esa parte de producción. Y para generar ese archivo o esos archivos para producción, básicamente, él debe fijarse en las dependencias. Y estas dependencias son las que él necesita ya para yo desarrollar, digamos, ya sea mi sitio web, ¿sí? Las diferentes. Entonces, aquí vemos dentro de las dependencias está algo. Lo bueno de Angular es que Angular también tiene la parte de pruebas, ¿sí? Pruebas automáticas. Entonces, él tiene lo que es instalado Jasmine, ¿sí? Karma son, digamos, para la parte de pruebas automáticas. Aquí vemos que tiene TypeScript, ¿sí? Y los comandos para ejecutarse con TypeScript, ¿sí? Son los diferentes. Entonces, este es el paquete JSON. Luego vemos, entonces ya vemos que tiene el git ignore, ¿sí? De una vez cuando yo voy a subir a un repositorio, hacer un push, básicamente el git ignore ya se encuentra aquí. Y ya está diciendo, va a subir todas sus fuentes menos estos directorios que estoy aquí en la lista. Bien, ese sería por ese lado. Luego vemos, entonces el package ya lo vimos. Este es el angular.json. El angular.json básicamente es información acerca del Angular. También nos muestra, digamos, como los estilos o configuraciones para cuando vaya a salir a producción, ¿sí? Luego podemos profundizar en esto. Y esta es la configuración básicamente de cuando se va a construir ya los archivos de producción. Este es para pruebas automáticas, ¿sí? El que se utiliza. Luego está otro, si ustedes ven aquí está el tsconfig.json, ¿sí? Que es de TypeScript, ¿sí? Que es el que ya hemos trabajado. Y básicamente entonces hay tres directorios. Uno que ustedes ven que es el E2E, que este básicamente es para pruebas automáticas, ¿sí? Este no lo vemos realmente, el curso no abarca para poder ver estas pruebas automáticas, pero lo bueno de estos frameworks es que trabaja para la parte de pruebas automáticas. El Node Modules básicamente es donde están todos los módulos que vimos, las dependencias, tanto para generar los archivos para producción como las dependencias de desarrollo. Entonces, estas dependencias a medida van, este Node Module a medida va a pesar más, a medida que vamos instalando nuevas dependencias, templates, cosas que necesitemos para poder desarrollar el proyecto. Y como decimos, el core o el source, la fuente de todo se encuentra dentro de este directorio que se llama src. Entonces, src, voy a abrirlo. Entonces, en src básicamente vemos tres directorios, el app, el access y el environment. Entonces, en el app se encuentra todo lo que son mi aplicación, ¿sí? Toda mi aplicación. Y en el access básicamente es donde guardamos lo que son las imágenes, ¿sí? Las imágenes. Aquí hay un archivo, pero aquí se guardan son las imágenes. Y en el directorio environments, ustedes todo lo van a ver con extensión .ts de TypeScript, trabajan con TypeScript, y básicamente estas son variables de entorno. Sí, esas son variables de entorno, hay una variable que se trabaja y hay otra variable que se trabaja para producción. Entonces, luego se trabajan con esas variables, vemos un ejemplo. Por ahora vamos a entrar y a mirar un poco lo que contiene el directorio app. ¿Sí? Que básicamente es todo el contenido de mi aplicación. Entonces, Angular trabaja básicamente, como les decía, modelo vista controlador, y básicamente aquí se maneja el concepto de componentes, es decir, cada página web es como si fuera un componente. Pero yo puedo crear diferentes componentes. Por ejemplo, si yo creo una página web, nosotros vimos que una página web tiene diferentes cosas, es decir,
tiene un header, tiene un footer, tiene a veces una barra lateral, ¿sí? Y tiene, digamos, el centro, que es el contenido que siempre va a estar cambiando. Pero normalmente el footer y el header nunca cambian, siempre se conservan cuando yo estoy pasando de una página en otra. Entonces, normalmente eso se puede construir como componentes donde puedo construir un componente que se llama header, perdón, un componente que se llama footer y otro componente, qué sé yo, que se llame contenido. Entonces, el contenido es el que siempre va a estar cambiando, pero va a permanecer fijo siempre lo que es el header y el footer, ¿sí? Entonces, normalmente se suelen construir de esa manera. Entonces, aquí vemos que cada página o cada estructura de una página se va a llamar componente. Entonces, por eso ustedes ven la palabra que aparece como component, ¿sí? Entonces, component, la página inicial, si ustedes ven, nosotros, por eso era mi insistencia de siempre decirle que la primera página debe llamarse index.html, porque normalmente los servidores web, la página inicial tiene configurado por las aplicaciones del servidor, tiene por default llamar al primer archivo, debe ser llamado index.html. Entonces, si nosotros abrimos este index.html, vamos a ver etiquetas HTML, pero vamos a ver una nueva etiqueta que es propia de Angular y la estamos viendo aquí, que se llama el app root. El app root básicamente lo que hace es una etiqueta, pero está llamando, es decir, cada vez que se crea un componente, el componente crea una nueva etiqueta. Entonces, el app root lo que hace es llamar a un componente que es el componente principal, ¿sí? Que es el único componente que se creó, ¿sí? Y aquí es donde se va a cargar, digamos, el contenido. Ustedes van a ver, no van a ver más HTMLs. Este es el único index.html que ven aquí. Entonces, este index.html se puede modificar, es decir, yo puedo aquí adicionar los demás meta tags que necesito para la parte de SEO. Puedo también, si quiero, adicionar ya sea librerías, JS, si voy a trabajar, también lo puedo hacer. Pero, digamos, este es el core. Yo no puedo mover esta etiqueta porque esta etiqueta app-root es la que va a hacer que se llame un determinado componente. Entonces, vamos a mirar cuál es ese componente. Entonces, si ustedes ven, este es el index, pero hay algo que está, o sea, aquí por default Angular crea un solo componente. Y ese componente es el que se encuentra en este directorio que se llama app. Yo puedo crear componentes, ¿sí? Por default, él crea un solo componente y ese componente es la que hace abrir la página inicial, ¿sí? Una página de prueba que ahorita vamos a mirar. Entonces, si ustedes ven, siempre la estructura viene con estos archivos, el app router module, ¿sí? Es el principal, pero viene, si ustedes ven, hay un HTML, un SCSS y un TS. Entonces, es como si fuera la modelo vista controlador donde la parte lógica se encuentra dentro de este archivo que se llama appcomponent.ts, ¿sí? Detalle script. El HTML básicamente va a ser la vista, es decir, las etiquetas HTML de ese componente. Entonces, él por default está cargando una página HTML, ¿sí? Y esa página HTML, pues ahí es, digamos, publicidad en la parte de Angular, ¿sí? Ahora miramos. Entonces, y también tiene los estilos de ese HTML. Entonces, aquí está creado los estilos, es decir, que yo le pongo estilos a cada componente. Entonces, este componente que vemos aquí, vamos a entrar un poco. Aquí van a ver, lo mismo es style script. Entonces, también vimos el import, ¿sí? Que el import básicamente es para importar módulos. Entonces, él está importando el módulo principal de Angular, que es Angular, @AngularCore.
Dentro de Angular es muy importante algo que ustedes van a ver mucho, el arroba. Y este arroba es lo que se llama los decoradores. Los decoradores básicamente lo que va a hacer es, se trabaja, digamos, programación orientada a objetos, trabaja lo mismo, esto es una clase, la clase se llama app component, pero lo que trabaja, digamos, los decoradores es hacer o modificar, ¿sí? Contenido dentro de la clase. Entonces, este es un decorador de clases. Entonces, lo que está haciendo es que hay un decorador que se llama component dentro de Angular, ¿sí? Y está modificando esta clase que se llama app component. Y lo que está es pasando, digamos, tres, digámoslo así, atributos, diciéndole que este selector se va a llamar app-root, ¿sí? Y que va a tener un template y va a tener unos estilos, ¿sí? Eso es lo que está haciendo este tipo de decorador. Y yo voy a mirar, esto es muy usual en Angular, ¿sí? Los decoradores. Este tipo de decoradores es muy usual. Y cuando se crea, digamos, cada componente siempre va a tener este decorador, ¿sí? Que se va a llamar component y es una forma de decirle que esta etiqueta, si ustedes app-root, es la que yo estoy usando acá dentro del index.html, ¿sí? Es decir, que cuando se cargue el body, él lo que va a hacer es el llamado a este componente que se llama app-root, ¿sí? Esta es una clase, esta es una forma de trabajar dentro de Angular, porque si quisiera, pues ustedes dirían, podían trabajar una clase y hacer un extends de esa clase para poder hacer una extensión, pero lo que hace él es añadir o modificar, digamos, esta clase respectiva que tiene dentro de Angular. Entonces, en este caso, lo que está aquí en el componente es adicionando el selector, está adicionando el template, o sea, la vista, y además está adicionando los estilos con que va a trabajar. Bien, este sería, digamos, por ese lado. Entonces, siempre cada componente va a tener un HTML, un CSS y un TS. Ustedes ven algo también que está y se llama el spec.ts. Ese no lo vamos a tocar porque este spec.ts es para pruebas, ¿sí? Este básicamente es para las pruebas automáticas que son los que trabajan con Jasmine o Karma. Entonces, ahí no los vamos a tocar. Hay otro que les decía que es cuando estábamos instalando Angular, nos estaba diciendo si nosotros deseábamos adicionar el routing módulo. El routing módulo está aquí y básicamente este es el responsable de las rutas de navegación, ¿sí? Entonces, este trabaja con un módulo que se llama router módulo, ¿sí? Este es el responsable y las rutas se crean dentro de este arreglo de objetos, ¿sí? Luego vemos cómo se crea una ruta. Entonces, ¿esas rutas qué son? Esas rutas, otro decorador, recuerden que este es un decorador. Entonces, estas rutas son las que permiten lo que les decía, navegar por todo el sitio. Cada, digamos, cada página, por decirlo así, es un componente. Entonces, es el que me permite navegar de componente en componente a través ya de la URL. Entonces, voy acá a cerrar este. Y otro componente, cuando se instala el router module, también él instala otro que se llama el app module. Este, cada vez que yo creo un nuevo componente, él va a actualizar el app module, ¿sí? Entonces, aquí está el componente. Y a la misma vez se instalan los diferentes módulos. Cuando yo instalo un módulo, qué sé yo, instalo Bootstrap o instalo algún nuevo template, se debe adicionar aquí, ¿sí? Este es como el core principal de cuando carga mi proyecto, va a mirar qué módulos o dependencias tengo. Entonces, debo importarlos aquí, de hacer la declaración aquí, si es un componente, y si es un módulo, trabajar dentro del importar. ¿Sí? Luego vemos otro ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos ya, digamos, esta breve introducción?
Este main, digamos, es, si ustedes ven, este main está fuera del directorio. Este main es el main. Cuando Angular va a compilar su código, pues debe leer un main, que es el principal, y este es el que lee, ¿sí? El código que lee. Y luego ya entra a navegar por cada uno de estos componentes. Bien, entonces ahora ya estoy en la interfase. ¿Cómo hacemos para que Angular compile y me pueda generar ya un ejecutable que son un sitio web? Entonces aquí yo puedo ir a mi terminal, ¿sí? Voy a volver a limpiar y voy a ir al directorio donde tengo mi proyecto. Y aquí le vamos a decir siempre ng y le vamos a decir server. Entonces, con ng server lo que va a hacer es compilar y originarnos las páginas HTML, lanza, digamos, un servidor. Entonces, vamos a decirle ng server. Entonces, en ng server, al principio nos va a hacer una pregunta. Esto es de Google Analytics. Vamos a decirle que no. Solamente si nos gustaría compartir datos, vamos a decirle que no. Y él comienza a compilar el código. Entonces, él está mirando. Lo bueno es que yo puedo hacer cambios y cada vez que hago un cambio, él lo va a identificar cuando está, digamos, ya lanzando. Vamos a mirar esa parte que dije ahora. Entonces, él ya terminó la compilación y por acá nos dijo cuál es el nombre del servidor donde debo entrar. Entonces me dice localhost, la dirección por default siempre es 4200. Cuando ya está ocupado, ¿sí? Porque suele pasar de que ya le he usado el puerto, ¿sí? El puerto lo he usado y me está diciendo el puerto está ocupado. Entonces, él puede originar de manera automática otra IP o yo puedo asignar otro número de puerto. Bueno, eso quizás luego lo van a mirar cuando va a ocurrir. Entonces, en este caso, voy a abrir el navegador aquí y voy a entrar acá. Entonces, aquí este es el proyecto que él carga. Como les decía, esta es la primera página que es el app component. ¿Sí? Es la primera página que él carga. Entonces, lo que les decía, que lo bueno que él está compilando, él sigue compilando. Entonces, voy a hacer un cambio sobre esta página. Entonces, voy a decirle, recordemos que esta es la vista. Acá, hay alguien que me está preguntando. No, no se puede realizar en Visual Studio porque ya es por línea de comandos si él necesita compilar todo el código para generar un HTML. Cuando yo ya lo envío a producción, en este caso, nosotros no vemos los HTMLs que él origina, porque eso es otro comando que es para originar a producción. Eso luego lo explicamos. Pero no, ya no se compila que puedo utilizar Live Server. Como hacíamos acá, utilizábamos este Open Live Server. No. Este necesita compilarse todo porque es un framework, todo el código. Entonces aquí tengo lo que es la vista, ¿sí? Del primer componente y vamos a decirle a este componente, vamos a eliminar todo esto. ¿Sí? Voy a dejar este último o vamos a eliminar este, luego hablamos sobre este y voy a colocarle aquí hola mundo. Entonces simplemente guardo y automáticamente, ¿sí? Él compila, vuelve a compilar, es decir, está en modo ya de correr y de compilar, entonces cada vez hagamos de cuenta como el TSC de Wash de TypeScript que detecta un nuevo cambio y va actualizando. Entonces aquí ya colocó el hola mundo. Ahora, ¿cómo podemos interactuar un poco? Antes de terminar, aquí tenemos, por ejemplo, el app component. ¿Sí? Entonces, en el app component, dentro de la clase, ustedes ven una variable que se llama title, introducción. ¿Sí?
Entonces, este title, si ustedes lo ven, está en esta parte de arriba del título de la página, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle, qué sé yo, mi página 1. Entonces, por default, esta variable ya está. Voy a colocar esto. Y vamos a ver si actualiza. Bueno, y no actualizó. Bueno, entonces vamos a crear una nueva variable para que podamos mirar acá cómo se interactúa la parte lógica con la parte, digamos, de la vista. Entonces yo puedo crear, igual que en TypeScript, una variable, ¿sí? Puedo decirle que esta va a ser tipo nombre y puedo decirle que va a ser tipo string. Entonces puedo hacer pues lo mismo, el nombre de la variable, el tipado y puedo asignarle un valor. ¿Sí? Entonces este se va a llamar Pepito. Y puedo crear otra variable que se llama apellido, qué sé yo, Pepito Pérez. Y de nuevo, ¿sí? Entonces creé dos variables. Ahora, esas dos variables que he creado aquí, ¿sí? Dentro de este componente, ¿cómo hago para poderlas leer dentro de este HTML? Entonces vamos a colocar el código HTML que hemos visto, el de listar ítems, ¿sí? Y vamos a decirle que aquí va a aparecer nombre y en este de abajo va a aparecer el que se llama apellidos o apellido. Entonces, para yo poder llamar a las variables que se encuentren, el valor de las variables dentro de la parte lógica, vamos a hacer uso del doble llave, ¿sí? Entonces, aquí puedo hacer uso de la variable de la parte lógica que he declarado que se llama nombre. Y acá puedo hacer uso de apellido, ¿sí? Si la he llamado de esta manera. Entonces, ahí simplemente voy a decirle, voy a salvarlo. Lo ha compilado y aquí vemos Pepito y vemos Pérez, ¿sí? Entonces, vemos las dos variables. Ahora bien, yo puedo darle también estilos, ¿sí? Para que podamos mirar. Entonces, aquí ya tengo un HTML, ya estoy utilizando unas variables que estoy pasando a través de esta vista. Y voy a hacer el uso de los estilos para poder, digámoslo así, embellecer esta parte de cómo se está viendo en la vista. Entonces, voy a crear aquí, normal, como vimos, en CSS, el tipo. Y vamos a decirle que no va a tener nada. Vamos a decirle, qué sé yo, la fuente, quizás. Vamos a decirle que va a tener un tamaño, qué sé yo, de 16 píxeles. Solamente estoy creando eso. Y le damos lo mismo, salvar. Entonces, ahí ya vimos que se quitó, ¿sí? Aumentó un poco el tamaño, no mucho. Voy a aumentarlo. Y aquí ya vimos que aumentó, ¿sí? Entonces, los estilos básicamente se están haciendo para este tipo de componente. Y el index, ¿sí? Para que entendamos, está llamando a app-root que corresponde a este primer componente que carga por default que se llama app-component, ¿sí? Que vemos aquí que se le dio un nombre de selector que se llama app-root. Entonces, este es el componente, como decirlo, padre, y a partir de este componente yo puedo crear los otros componentes, ¿sí? Y
creo que entonces eso sería todo ya el día de mañana. No quiero, digamos, acelerar más hasta que puedan instalar, hacer sus pruebas. Y ya el día de mañana comenzamos a crear un nuevo componente para mirar qué es lo que se crea cuando se crea un nuevo componente. El nuevo componente, si yo quiero, lo puedo hacer manualmente. ¿Sí? También se puede crear manualmente, pero en Angular ya existe una línea de comandos, ¿sí? Que sirve para crear componentes, interfaces, clases, servicios, ¿sí? Entonces, esta línea de comandos se encuentra, acá hay varios comandos, luego van a ver. Acá está una explicación, por eso les decía, pueden también profundizar en esta parte. Y acá, veamos la línea de comandos que estaba más arriba. Acá. Entonces, acá hay unos comandos como tal, los principales, que es el que utilizamos ahora, que es el ngnew, ¿sí? Este ngnew project también lo puedo utilizar, pero adicionando routing para que él me cree el módulo de enrutamiento, que es el app router y el app module, ¿sí? Que es el que vimos acá, que se encontraban dentro del directorio app, app router module y app module. Y estos son que se crean para generar componentes. Entonces, es como cada componente es una nueva, como si fuera una nueva clase, ¿sí? Eso es lo que se hace, como si fuera una nueva clase. Y esa componente se pueden crear, lo que les dije, dependiendo cómo vamos a construir. Pues yo puedo crear un componente de header, puedo crear un componente de footer y puedo hacer uso de que el header y el footer siempre están de manera estática y el que va a cambiar es el componente del centro, ¿sí? Que es el componente que cuando uno entra, por ejemplo, ese inicio, quiénes somos, contactos, ese es el que va a cambiar cada vez que yo le dé inicio, cada vez que yo le doy contactos, ¿sí? Pero se va a conservar lo que es el componente header y el componente footer, ¿sí? Luego vemos un ejemplo de eso para que entiendan un poco mejor lo que estoy diciendo. Voy a suspender la grabación.